todos ustedes que hoy nos reciben en sus dispositivos electrónicos en esa nueva modalidad del canal de público y privado, que transmite en vivo en esta ocasión con, una mesa de lujo. Tenemos a dos compañeros que hoy nos van a acompañar y la gratísima presencia obviamente del secretario del campo, Freddy López Arévalo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carlos Fabre Plata, muchas gracias por la invitación. Secretario del campo, José Antonio Aguilar Bodegas, un político de mucha trayectoria, ha ocupado diversos puestos en la administración pública y de elecciones. Gracias, Carlos Z. Cadena, por acompañarnos. Ha sido desde alcalde hasta senador y ha pasado por todos los puestos públicos habidos por haber en Chiapas. Lo recuerdo como delegado de lo que era entonces la Secretaría de Recursos Hidráulicos, lo que es ahora la Zagarpa, ¿verdad? Y bueno, pues su campo es el campo. Gracias, José Antonio, por esta entrevista, por haber aceptado estar con nosotros. Carlos Z. Cadena, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, tocayo, y para mí es un honor estar nuevamente con ustedes y evidentemente y obviamente con un representante de la política en Chiapas como es el licenciado Aguilar Bodegas. Una representación del campo en lo federal y en lo estatal, y eso ya habla de mucho. Y no en último lugar, sino en primerísimo lugar, José Antonio Aguilar Bodegas, secretario del campo del estado de Chiapas. Muchísimas gracias, licenciado, por estar con nosotros. Gracias, Carlos, muchas gracias a ti, muchísimas gracias, Freddy, Carlos, mi querido paisano, y pues a todo el público, muchísimas gracias por darme la oportunidad. Es un momento realmente en el que el tema del campo es crucial en este momento por las relaciones tan difíciles que se están dando con Estados Unidos. Todo el mundo tiene en la cabeza la incertidumbre de qué va a pasar con el TLC. Obviamente hay en el tema campo una vinculación muy directa con TLC y me preguntan a mí muchas personas, entre ellos hubo la de ustedes, y por eso agradezco tanto que tengamos la oportunidad de tener este espacio, porque creo que es el momento en que lo primero que tenemos que cubrir es el tema del vacío informativo que se está creando, porque se está dando lugar a una especulación que genera una gran incertidumbre, y en estos momentos de crisis lo más importante es estar serenos, estar unidos, integrados, sabiendo qué es lo que tenemos que hacer ante lo que se puede presentar. Y la única manera de poder cubrir esto es precisamente con la comunicación. Entonces, muchas gracias, Carlos, para mí es una oportunidad invaluable la que ustedes me están dando y la valoro y agradezco profundamente. Freddy. José Antonio, Chiapas es un estado vasto de 74,000 kilómetros cuadrados. Cuando uno lo sobrevuela, y lo he hecho contigo en esas avionetitas Cessna todavía, vemos extensas partes de nuestro territorio que no están cultivadas. Yo estuve googleando hoy y vi que, solo el 20% de toda nuestra superficie está cultivable. Es decir, solo el 20% de nuestra superficie tiene vocación forestal, el 85% de nuestro territorio tiene vocación forestal, pero es inculta en el sentido de que no estamos aprovechando terrenos agrícolas. Tenemos los diagnósticos, ¿verdad? Según las fuentes del INEGI, somos el primer lugar en cuanto a potencialidad de aguas dulces, de ríos y lagunas y los embalses de las presas, que también no los hemos aprovechado en su justa dimensión. Tenemos monocultivos que están en crisis, como el café, como el plátano, como otras actividades agropecuarias a las que nos hemos dedicado por años y no hemos diversificado los cultivos. Tenemos problemas muy serios en el campo, la expulsión diaria de miles de personas que lo mismo se van a la ciudad, migran a la ciudad porque el campo no les resuelve, ¿verdad?, sus condiciones de vida, sus necesidades, y otro tanto que incluso alcanza la frontera con los Estados Unidos. Hay estadísticas que hablan de 500,000 chiapanecos, el 10% de nuestra población está en Estados Unidos, lo que es bueno, pero también es malo. Secretario. ¿Qué puedes decir, secretario? Perdón, ibas a comentar. No, adelante, secretario, señor, la palabra. Bueno, evidentemente voy a referir, Freddy, porque soy un lector de tu Facebook, de tu Twitter, de tu WhatsApp,
Y hoy con mucho gusto vi el diagnóstico, los datos que pones, parte es lo que acabas de decir. Déjame decirte que es un diagnóstico muy completo, digo, lo comento para quienes nos escuchan y seguramente lo leyeron, encuentren la referencia de lo que estamos hablando en este momento. Es muy amplio lo que comentaste, yo me voy a tratar de separar unas cosas de otras. Primero, el ámbito territorial. Chiapas efectivamente tiene un gran territorio, pero hay algo que pocas veces concebimos en el tema de Chiapas, y es la orografía. Es decir, tenemos mucha agua, tenemos mucho territorio, pero tenemos una orografía muy complicada. Básicamente lo que tenemos son montañas, cañadas, de muy difícil acceso, y si no hay acceso, evidentemente la tierra es inculta. El otro tema es que el reparto agrario, en el que tiene dos grandes enfoques de cómo verlo. El reparto agrario en México fue paz, tranquilidad, gobernabilidad, a una base social exigente de uno de los principales principios de la Revolución Mexicana, que era tierra y libertad, pero al mismo tiempo fue un reparto agrario que no complementó la segunda parte, es decir, dio la tierra, pero no dio la infraestructura, no dio el capital y no dio la organización que se necesitaba para que esa tierra rindiera lo que tenía que rendir. Entonces, el tema del territorio en general, pero particularmente en Chiapas, es un tema muy complejo, y ahí radica, desde mi modesta opinión, ahí radica gran parte del problema que tenemos. Porque si vemos la dispersión geográfica de Chiapas, no solo para el tema agrícola, sino para el tema de gobierno en general, es un verdadero problema. Chiapas tiene más de 100,000 localidades de menos de 200 habitantes. Pero esos 200 habitantes, ¿por qué están ahí? Precisamente porque fue el reparto que les dio la tierra, que les dio posesión. Y yo oigo a veces, desde hace muchos años, opiniones que considero son muy duras de algunos sectores en otra condición económica, social, que dicen, bueno, es que el campesino es un habitante marginal, por no decir otros calificativos que ellos emplean. Y esto, honestamente, creo que es muy difícil. Cuando yo fui diputado federal en la 55 legislatura, se reformó el artículo 27 constitucional, y el artículo 27 nos llevó a la modificación de la ley agraria y a darles en posesión la tierra a los ejidatarios, en posesión y en propiedad. La tenían en posesión, no la tenían en propiedad. Y para mí esto fue un choque político, ideológico, porque habíamos hecho una campaña en aquellos tiempos, el PRI y el PAN lo que disputaban era precisamente que el PAN quería la privatización o desaparición del ejido y el PRI la defendía. Entonces, ser nosotros los que planteamos la iniciativa de que el ejido se privatizara, porque al darlo en propiedad era una privatización, independientemente de a quién se lo dieras, pues fue un choque ideológico y político muy fuerte. Sin embargo, a mí en lo personal, y lo he dicho en muchas ocasiones, lo que me hizo votar a favor de esa iniciativa con plena convicción fue que quien era en ese tiempo el secretario general de la CNC, Hugo Andrés Araujo, en un arduo debate que teníamos la fracción parlamentaria con él, dijo, no sé cuántos de ustedes, los que estábamos ahí, sean ejidatarios. Una cosa es que hayan trabajado con los ejidatarios, otra cosa es que ustedes sean ejidatarios. Yo sí soy. Y efectivamente, él era ejidatario de Batopilas, un ejido de Coahuila. Y los ejidatarios pasan su vida luchando por la tierra y mueren sin tenerla, porque mueres y no la puedes transmitir. Y efectivamente, lo que hizo la reforma al 27 fue dar esa posibilidad. Entonces, es muy fácil a veces criticar el tema, no digo que tú estés haciendo una crítica, lo aclaro, pero muchas veces la crítica al sector campesino, al sector social del campo, que es en el sentido de que no es productivo, nos lleva a pensar y analizar con mucha seriedad, a ver, ¿dónde están ubicadas estas personas? Porque no es lo mismo estar ubicado en la ribera del río Santo Domingo a estar ubicado en Porvenir de la Sierra Madre o en
el lugar más recóndito de la selva lacandona, que aunque para quien no la conoce llega y dice qué hermosa es la selva, pero vivir 24 horas en la selva bajo estas condiciones de clima, de humedad, de insectos, de incomunicación, evidentemente no resulta lo más agradable, y por eso también se presenta el segundo punto que comentabas, Freddy, el tema de la migración del campo. La gente migra del campo no siempre porque no sea productivo el campo, migra porque quiere mejores condiciones de vida que no le podemos dar en esa condición de campo que él tiene. Hoy, evidentemente, la comunicación se ha acercado mucho por los teléfonos, estas nuevas formas de comunicación, y propicia aún más el que la gente migre porque sabe que hay destinos, sabe que hay organizaciones que lo pueden defender, que lo pueden amparar y que hay posibilidad de que se pueda ocupar. Sin embargo, en eso está radicando hoy el principal problema del campo. Yo, a partir de 2 años que me incorporé a la Secretaría del Campo en el Gobierno del Estado, del licenciado Manuel Velasco, a quien le agradezco sinceramente que él me haya dado la oportunidad de volver a integrarme a mi estado, a mi sector de origen, a tratar con todo mi esfuerzo de ser útil y sumarme a todo un esfuerzo porque Chiapas salga adelante. En esta incorporación, lo primero que me sorprendió, que me conocí y me sorprendió, fue lo despoblado que está el campo. O sea, los ejidos en su zona urbana tienen obviamente una gran población, pero las parcelas están abandonadas, porque se fue el hombre a trabajar, porque se fueron los hijos a la ciudad, y cuando yo vi los padrones de beneficiarios, donde hasta el 60% en algunos casos eran mujeres, pues lo primero que pensé es que era una simulación, y que lo que habían eran mujeres, porque las organizaciones, pues la mujer es sin lugar a dudas artífice de la vida social en su familia, y es la que organiza siempre todas las causas de la población. Dije, bueno, pues lo que están haciendo es aprovechar los programas asistenciales y utilizar los padrones que ya tienen hechos. No negaría que hubo parte de eso, pero es verdaderamente notorio el volumen, el número de mujeres que sí están activamente atendiendo la labor productiva en el campo, porque el hombre se ha ido. Secretario. Entonces, perdón, Carlos, concluyendo la reflexión que Freddy hace es, uno, sí es cierto, tenemos un territorio muy rico, tenemos un serio problema todavía de infraestructura en la parte del territorio, y es parte de lo que limita grandemente la posibilidad de producción. Dos, tenemos la necesidad de atender socialmente también a estas gentes para que su arraigo al campo esté no solo en base a la producción, sino también en base a otras condiciones. Y tres, tenemos que reconocer que no hemos sido en Chiapas lo inteligentes, porque esa es la palabra, la inteligencia es diagnosticar y planear. No hemos sido en Chiapas lo inteligentes para el aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Tenemos una gran opción. Freddy mencionó el agua. Las estadísticas dicen que tenemos el 30% de los escurrimientos nacionales. Creo que es una estadística que deberíamos compartirla territorialmente con Tabasco, porque claro, lo que aquí se genera también allá va, entonces tenemos el mismo recurso. Pero es el 30% del agua nacional, que es el recurso del que podemos evidentemente no tener nada, pero el agua morimos en 3 días al no tenerla, ¿no? El otro tema es el sol y el aire. O sea, la generación de energía eléctrica es un tema fundamental, y más en este momento de crisis que estamos viviendo por esta relación con Estados Unidos, la devaluación del peso ante el dólar, la necesidad de que la energía evidentemente se dé a un bajo costo, porque si la energía sube, pues todos los costos de producción suben y entonces perdemos mercados y finalmente caemos en una inflación, que eso sería lo más grave. Recordemos lo que pasó hace 30 años y pues a quienes lo vivieron
Eso es lo que ahorita más nos aterra, porque caer en una espiral inflacionaria sería verdaderamente una situación de la que no podríamos reponernos en el corto plazo. Entonces son los tres factores. Efectivamente es la población, es el territorio y nuestra orografía y el recurso natural que tenemos. Y eso es a lo que nos debemos abocar, porque seguimos adoleciendo, y con esto concluyo, Carlos, seguimos adoleciendo de un tema central. ¿Qué necesitamos hacer? Si no definimos qué tenemos que hacer o a dónde queremos llegar, es imposible que todos los instrumentos y las políticas públicas de que se dispongan den resultado. Entonces tenemos que definir claramente en Chiapas, para el sector agropecuario y del sector agropecuario, qué es lo que requerimos, y en función a ello creo que hoy hay también ya muchas cosas hechas, aunque aparentemente no estén articuladas, o más bien, aunque no están articuladas y por eso aparentemente no las tenemos, pero que sí están ahí en materia de comunicaciones en los Altos de Chiapas. Hoy llegas a donde sea, es decir, hoy, a pesar de que todavía estamos con un gran porcentaje de incomunicación, pero la comunicación ha crecido, la energía eléctrica llega al 97% de toda la población, los medios de comunicación, el internet, etcétera, está también presente. Entonces, son hoy avances muy importantes que hay en el Estado y que, lógicamente, son ya una plataforma de despegue de la que no disponíamos hace 10 años. Yo recuerdo cuando lo entrevistamos para la revista, al inicio de su administración, y hablábamos precisamente de esa situación, de la desarticulación, de la necesidad de una política pública integradora para ver precisamente todos estos aspectos y evitar precisamente lo que ahorita reconoce usted que falta precisamente por hacer. Pero hay muchas llamadas ya que nos está haciendo el público y quisiera aprovechar alguna de ellas. José Alejandro Bustamante Maza nos dice, hablando del Teclán, TLC, antes TLC, estimado secretario, ¿cómo afecta el quebranto de dicho tratado a Chiapas y acciones o posibles soluciones podría haber, tomando en cuenta que al menos Chiapas es uno de los productores más importantes de café y otros productos? Me imagino que se refiere al mango, me refiero que se refiere a la papaya, plátano. Sí, lo vamos por... Me gustaría para darle entrada a esta primera llamada, no sé si pudiera, y luego darle la palabra a Carlos Zeta. Bueno, el Tratado de Libre Comercio, que bueno, aclaremos algo, todavía no está roto. O sea, todo indica que hay una negociación muy difícil. El día de ayer el gobierno del presidente de Estados Unidos dijo que va a poner un arancel del 20%, pero se están olvidando ellos de dos cosas fundamentales. La primera, que hay tribunales internacionales, claro, en los que México y Estados Unidos son parte suscrita, antes del TLC, que es la OMC, que fue el GATT y que hoy es la OMC. Y la segunda, si ellos quieren poner un arancel a lo que entra obviamente y nos beneficia a nosotros porque pues nos genera riqueza y empleo, pero a ellos les genera suministro y bajos precios. Estados Unidos lo que recibe de México es simple y sencillamente lo que él ya no producía, que necesita y que además se lo estamos dando a los menores precios del mercado. Y este tema es una ventaja estratégica de México ante cualquier... Más barato que ellos lo producieran. Más barato que ellos. Claro. Pongamos en tomate. El tomate de México es el que satisface el 85% de la demanda de Estados Unidos. Entonces, pues ¿cómo se van a quedar sin tomate? ¿Quién se los va a producir? Nadie. En el corto plazo, nadie. Y con las y al costo. Israel produce, podría producir Brasil, puede producir Centroamérica, sí, pero no tienen infraestructura de inocuidad y sanidad que Estados Unidos te obliga a tener y que la gran parte de los países no entran a estos mercados de libre comercio precisamente porque no se cubren estos requerimientos, porque requiere infraestructura, porque requiere grandes inversiones del gobierno y porque requiere una gran disciplina de los productores, y que México, después de 20 años de estar en el Tratado de Libre Comercio, pues ya los domina como algo cotidiano. Pero recordemos o recurramos a quienes lo vivieron, cómo han sido estos 20 años para llegar a los niveles
que hoy tenemos, porque si estos índices de balanza de pagos con Estados Unidos en materia de productos agropecuarios en particular lo analizamos, no tiene 20 años. O sea, es una lucha de 20 años para tener este intercambio hace 3 o 4 años. Entonces, me voy a centrar en una respuesta esencial. Si el Tratado de Libre Comercio se rompiera, Estados Unidos va a seguir requiriendo de lo nuestro. ¿Qué va a pasar si se rompe? Bueno, se van a establecer aranceles. Esos aranceles pues los paga el último consumidor, que es Estados Unidos, y difícilmente vamos a pensar, es que me subes el 20%. ¿Y qué va a pasar? Entonces, que hoy es 20% más caro mi producto. Sí, pero la distancia de todos los países productores que pudieran acceder a Estados Unidos es tan desventajosa a la que México tiene, que difícilmente van a poder llegar, aún con el arancel del 20%, a un precio menor que el que México aporta. Para cerrar la pero déjame comentar algo, Carlos. No solamente vamos a seguir produciendo y exportando, porque insisto, quien te compra es porque lo necesita, no lo están haciendo para que los mexicanos vivamos, para que los chapanecos tengamos una vida justa, lo están haciendo, hablemos crudamente, aprovechándose de nuestro bajo salario, de nuestras limitadas condiciones de protección institucional del trabajo, o sea, de nuestros bajos costos de producción, mediante el sacrificio de las condiciones humanas para que a ellos les llegue a un buen precio. Entonces, seguramente el señor Trump, que difícilmente entiende estas cosas y que tiene una idea equivocada y que está agarrando, y eso es muy peligroso a México, creo desde mi modesta opinión, como el factor que desde ahorita le empieza a generar la reelección, diciendo, es que la guerra es contra México, lo dije en campaña y lo voy a cumplir. Bueno, pero no es contra México, se ha peleado con el mundo entero. Entonces, esta crisis se va a resolver, es un tema de tiempo, y Chiapas y México, lo que produce en el campo y que hoy va a Estados Unidos, va a seguirse produciendo y va a seguir llegando a Estados Unidos. Pero esto abre también una gran posibilidad, porque si Estados Unidos pone un arancel a los productos nuestros, nosotros lo pondremos a los de ellos. Y precisamente la desventaja del Tratado de Libre Comercio en el campo fue que al quitar el arancel, claro, lo que hizo fue dejar sin competitividad a los productores mexicanos. Entonces, ¿qué va a pasar hoy? Que importamos el 85% del arroz, que importamos el 80% de la papa, que importamos el 25% de leche, que importamos el 100% de maíz amarillo para consumo de la alimentación pecuaria. ¿Qué va a pasar con el 85% de aceite de palma africana, de aceites vegetales que estamos importando? En fin, claro, eso es a lo que nos... Bueno, en carne estamos recibiendo el 20% de carne de bovinos, el 80% de carne de porcinos. Bueno, se abre una gran posibilidad porque éramos productores de ello. Dejamos de serlo porque no éramos competitivos en nuestras condiciones de tecnología, de descapitalización, ante las condiciones que ellos ya tenían. Yo creo que en el mediano plazo, hablando de 1 año o 2 años, evidentemente estas condiciones de mercado van a quedar absoluta y totalmente esclarecidas y no pasará de tener un problema a lo mejor de horas de trámites en los puestos fronterizos, pero el flujo de mercancías va a seguir existiendo. Eso, señor secretario, ¿se considera también una área de oportunidad o una oportunidad precisamente para el campo chapaneco esta posible renegociación del TLC? Absolutamente. Yo creo que la renegociación del Tratado de Libre Comercio, yo leí más bien, hace 3 o 4 días, una opinión del nuevo secretario de Economía o de Comercio, es de Comercio en Estados Unidos, que realmente a mí me hizo mucho sentido. Y él dijo, sí tenemos problemas con el Tratado de Libre Comercio con México por el tema de las certificaciones de origen. O sea, Estados Unidos, su actual presidente, dicen que México se ha prestado para que China introduzca como mexicanos productos que no lo son. Bueno, si eso está sucediendo, yo lo desconozco, no dudaría que fuera,
creo que los chinos son especialistas en ello y también nosotros a veces nos prestamos para que estas cosas sucedan, pero si eso fuera, bueno, tienen todo el derecho y razón del mundo de pedir, y será una simple revisión de las reglas de origen y evidentemente que se respeten. Carlos, pero en el campo no. En el campo no la hay. Pero son productos manufacturados. Yo creo que aquí hay dos escenarios, y yo creo que arrancamos con el segundo escenario, en este caso de las interrogantes de los compañeros. Ya todos nos fuimos por el lado de la innovación, del nuevo alumbramiento del problema entre México y Estados Unidos, y parece ser que de ahí arrancamos ahorita sobre este fenómeno del campo mexicano. No, yo quiero trasladarme de lo que no había pasado con este problema, el antes de Donald Trump. Sí. Ahorita parece ser que nos enfocamos al lado de Donald Trump, estamos hablando sobre qué va a pasar con el TLC. Yo creo que es evidente el análisis, es muy reflexivo el análisis, pero yo sí me quería ir antes de Donald Trump, ¿verdad? Antes de que llegara Donald Trump, del campo mexicano y sobre todo del campo chiapaneco. Yo creo que hizo usted un énfasis muy especial del gran problema sobre la orografía, sobre el reparto agrario de esas 100,000 localidades, verdaderamente que ha creado un desorden, de la nueva ley federal, el artículo 27 de nuestra Constitución, que ha sido un poquito también, ha traído problemas. Ahorita desconozco cómo haya quedado con esa reforma estructural, si es que la hubo en el campo mexicano. Entonces, yo quisiera preguntarle, secretario, el caso de Chiapas, es un estado que se le ha reconocido por ser el granero de México en el maíz con la frailesca, que se le ha reconocido en el Soconusco con uno de los mejores cafés del mundo, del mejor plátano de México. Estamos hablando ya del rambután como la mejor fruta exótica de México, y todo eso en la región del Soconusco. Tuvimos algodón, que ya no se produce. Hemos tenido todos los productos del mundo, productivamente hablando, del campo en el mundo, y la pregunta es, pero no tenemos nada a la vez. Yo le pregunto, ¿qué es lo que ha fallado en el campo chiapaneco, viéndolo ya del punto centralismo de la Ciudad de México? Porque tenemos todo para crecer, pero hemos llegado a situaciones de que en otras entidades de la Federativa del Norte de la República, que no tienen ese campo tan agraciado de productivo, están mejores en algunas producciones. ¿Qué ha fallado ahí? ¿Qué es lo que pasa? Nos ven como mexicanos de segunda. Chiapas no ha podido consolidarse con el centro. Parece ser que la clase política del Estado de México y de la Ciudad de México como que le gusta más ver solamente al país del dólar, como que se olvidan del quetzal, aunque ahorita el quetzal vale mucho. Y ¿qué es lo que pasa en sí antes de todo este fenómeno de Donald Trump, licenciado Aguilar Bodegas? Sí, es muy correcta y oportuna la pregunta. Los problemas que México tiene ahorita no es Donald Trump. Donald Trump es ahorita un problema adicional a lo que ya teníamos. Teníamos ya un desajuste que se había anunciado por parte de analistas, de críticos, incluso de colaboradores del actual gobierno, lo señalaron, que estaban pasando tres cosas graves en México. La primera, se estaba descuidando de manera crítica el tema del petróleo y de la empresa Petróleos de México. La segunda, se estaba endeudando el país con una tendencia que ya venía del gobierno del presidente Calderón y que era muy grave y muy delicada. Y la tercera, que los precios de los hidrocarburos podrían caer y que estaba creciendo desmesuradamente la estructura de gobierno y programas asistenciales sin prever que podía existir en un momento dado un problema de ingresos para el gobierno. Evidentemente hubo una reforma fiscal que fue malamente llamada reforma fiscal y que gravó de una manera excesiva a los sectores productivos, y esto hizo que el crecimiento económico se contrajera, porque evidentemente quien produce, si le estás quitando más de lo que le debes quitar, valga la palabra, pues lo que hace es entonces producir menos y se va a otro tipo de actividades que le garanticen tener la seguridad de su patrimonio, pero ya no estar trabajando para el gobierno, como muchas veces lo dicen los empresarios.
y creo que si no toda esta afirmación es cierta, pero gran parte de ella sí lo es. Entonces, esta situación generó gran parte de la crisis que ahorita estamos viviendo. ¿Qué ha pasado con el campo en este gobierno y en los anteriores de la alternancia? Un fenómeno muy simple. El Estado mexicano no ha tenido el recurso suficiente en su visión de Estado para el campo. Los gobiernos de México siempre han considerado que era más barato importar que producir, que la soberanía alimentaria era un mito y era una postura de orden política, y que realmente lo que hacía era desangrar a las finanzas públicas. Entonces, por ello se dejó de alentar la producción en el campo y se fueron a programas asistenciales para tratar de atacar la pobreza desde otro tipo de visiones. Yo, en lo personal, creo que los programas asistenciales, por supuesto que son necesarios, que es justo que existan, pero no desatendiendo el ámbito de la producción. Finalmente, lo que la gente tiene como riqueza propia es lo que él produce. Un programa asistencial hoy lo tengo, y si estás en una crisis de ingresos y se tiene que quitar el programa, ¿qué pasa? No solamente no tengo, sino que me habituaste con ese ingreso artificial que me estuviste dando a una serie de demandas que no tienen, evidentemente, luego el sustento de tenerlas. Entonces, resumiría, número uno, efectivamente el Estado mexicano, y en consecuencia los gobiernos de Chiapas, resintieron esta coyuntura, no atendieron el campo como una prioridad. Recordemos que salvo los 4 años intermedios, del segundo al quinto del gobierno del presidente López Portillo, nunca hubo un programa que atendiera el tema de la producción en el campo. Vino la crisis económica de la caída de los precios del petróleo en la época de López Portillo y acabó esa política de impulso a la producción, por un lado. Por otro lado, evidentemente, cuando se fueron abriendo los mercados y México tuvo que entrar a la apertura obligatoriamente, porque si no tampoco tendría acceso a los financiamientos internacionales, te hablo de los años 80, empezando con el GATT, lógicamente los niveles de subsidios indirectos que se tenían en el campo mexicano eran muy altos. Las tasas de interés con el Banco de Crédito Rural, los programas de aseguramiento con ANAXA, los programas de acopio y distribución de las cosechas a través de CONASUPO. Entonces, la restricción que había a nivel mundial era la desaparición de estos programas, y se crearon una comparación de subsidios como los reciben en Europa y en Estados Unidos y como aquí se podrían recibir, y vino en sustitución el Procampo y el Programa de Alianza para la Producción para tratar de equiparar ello, y que entonces, en teoría, lo que nosotros producíamos estaba bajo las mismas condiciones que lo que te producen en Estados Unidos. Bueno, evidentemente ellos siguieron subsidiando a su producción porque tienen subsidios en el cultivo de granos para que después de 5 años dejen descansar la tierra, siembren leguminosas que le inyectan, oxigenan y hierro al suelo, nitrógeno, y nosotros acá eso es imposible que lo puedas hacer. Entonces nuestros suelos se están erosionando, debilitando, empobreciendo. Ellos no lo consideran un subsidio, es el subsidio tal vez más importante el que tienen. Entonces esta disparidad efectivamente ha existido. Pero también, Carlos, yo te debo decir algo, porque tengo más de 30 años ligado a los programas